Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre poliedros. En este caso vamos a digamos, explicar cómo se calculan las áreas, ¿vale? Tanto de las caras laterales como de todo el prisma, ¿de acuerdo? Luego también vamos a intentar calcular los volúmenes, ¿vale? De estos cuerpos, ¿verdad? Que habíamos dicho que tenían tres dimensiones, ¿verdad? Por eso de ahí el nombre de cuerpos. Y vamos a estudiar también un caso particular, que es el caso de las pirámides, ¿vale? Para aquellas pirámides como poliedros regulares y no regulares, ¿de acuerdo? Y el tronco de pirámides, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que si queremos calcular el área total de un prisma, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí, por ejemplo, este prisma, ¿vale? Compuesto por estas 6 caras laterales y 2 bases, ¿verdad? Hexagonales, lo único que tenemos que hacer es calcular cada una de las áreas, ¿vale? Y sumarlas, ¿verdad? Entonces podríamos calcular un área lateral al ser este un polígono, un poliedro regular, perdón, eh, un prisma regular, ¿vale? No poliedro regular, ¿de acuerdo? Prisma regular. Entonces multiplicaríamos una de estas caras, el área de una de estas caras por 6 y calcularíamos el área del hexágono, lo multiplicaríamos por 2 y al sumarlo todo teníamos el área total, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que el área total o el área lateral es el producto del perímetro de la base, ¿vale? P sub B, B de base, perímetro de la base por la altura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería el área de este rectángulo, que sería base por altura, ¿de acuerdo? Y lo hacemos 6 veces, por tanto, esto es lo mismo que hacer, sumar estas 6 bases, ¿de acuerdo? Y multiplicarlo por estas alturas, pues al final estamos considerando este rectángulo, ¿no? Grande, ¿vale? Entonces, esto es el perímetro, ¿vale? Es el perímetro de la base, que coincide con el perímetro de la base, pues son 6 lados, estos son sus 6 lados, ¿vale? Perímetro de la base por la altura, ¿vale? Ese es el área lateral. Y el área total, perímetro de la base por la altura, más 2 veces el área de la base, ¿verdad? Es este área más 2 veces el área de una base, ¿de acuerdo? Es bastante intuitivo, ¿no? Y el volumen, ¿cómo haríamos el volumen? Pues sería el área de la base por la altura, ¿de acuerdo? Si calculamos este área y lo multiplicamos por la altura, tenemos el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, dice áreas y volúmenes de ortoedros y cubos, ¿de acuerdo? Dice, en el caso particular de un cubo de arista A, ¿vale? Vamos a tener que el área lateral es 4 veces a cuadrado, ¿verdad? Lo cual es cierto. Si yo tengo un cubo, ¿verdad? Con seis caras, ¿de acuerdo? Las caras laterales son 4 y el área de un cuadrado es a cuadrado, ¿de acuerdo? Pues sería 4 a cuadrado. El área total sería sumarle las dos bases, que son a cuadrado más a cuadrado, o sea, 2 a cuadrado. En total tendríamos 6 a cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice 4 a cuadrado, ¿vale? Son 4 caras por a cuadrado. Y el área total, 6 caras por a cuadrado, ¿de acuerdo? El volumen, ¿qué sería? El volumen sería la base por la altura, ¿vale? Y por esa anchura, ¿de acuerdo? Entonces sería a cubo, ¿verdad? Puesto que las caras son las mismas. La longitud de las aristas son las mismas. Entonces, sería para cualquier octoedro A por B por C, ¿de acuerdo? Ese sería el volumen. Muy bien, aquí no vamos a calcular este ejemplo, no vamos a meter directamente con la pirámide, ¿vale? Dice que una pirámide es un poliedro que tiene una cara, ¿vale? Que es la que vemos aquí, que es la base, ¿vale? Que puede ser un polígono cualquiera, ¿de acuerdo? En este caso es una pirámide de base cuadrangular, ¿de acuerdo? Y el resto de caras, ¿vale? También llamadas caras laterales, son triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos dan aquí el ejemplo del Museo del Louvre, que es un ejemplo de pirámide, ¿de acuerdo? En el que tenemos la base, que es un cuadrado, y luego tenemos las caras laterales, ¿vale? Que son 4 triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nos dicen, los elementos son el vértice o la cúspide de la pirámide, ¿vale? Es el punto donde concurren todas las caras laterales. También tenemos la altura, ¿vale? La altura, que es esta de color rojo, ¿vale? Que lo que hace es medir esta distancia desde la base hasta el vértice, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser perpendicular a la base. Los lados, ¿vale? De la base, que son las aristas básicas que decíamos antes, luego teníamos las aristas laterales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las pirámides? Dice, eh, según sean los polígonos que conformen las caras laterales, las pirámides se clasifican en rectas,
u oblicuas, ¿de acuerdo? En este caso tenemos rectas, ¿vale? Dos pirámides rectas y una oblicua. ¿Por qué? Porque esta cara, por ejemplo, esta cara lateral son triángulos isósceles o podían ser también equiláteros, ¿vale? Y la base es un polígono regular, ¿vale? Y por eso lo vamos a llamar regular, ¿vale? Aquellos en las que la base no sea un polígono regular la vamos a llamar irregular, pero no deja de ser una pirámide recta, ¿de acuerdo? Las caras laterales, las oblicuas en este caso, por ejemplo, al menos una de las caras laterales es un triángulo escaleno, ¿de acuerdo? Entonces, si no es ni isósceles ni equilátero, estamos ante una pirámide oblicua, ¿de acuerdo? Entonces, dice también que las pirámides se clasifican en triangulares, ¿vale? Cuadrangulares, pentagonales, dependiendo de el polígono que forma la base, ¿no? ¿De acuerdo? Esto era muy parecido al capítulo de prismas, ¿verdad? Dice, la pirámide regular, ¿vale? Es un caso particular, ¿de acuerdo? Es un caso en el que, como habíamos dicho antes, tenía la base eh, formada por un cuadrado y las caras laterales son triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Dice, se llama pie de la altura al punto donde la recta perpendicular, ¿vale? Al plano de la base trazada por el vértice de la pirámide corta dicho punto, ¿vale? El pie de la altura es este punto, ¿de acuerdo? No es más que el punto de donde corta la altura a la base, ¿de acuerdo? La apotema, en este caso, va a ser el apotema del triángulo, ¿verdad? La apotema del triángulo ya sabemos que va a ser el segmento, ¿no? Que une el vértice con el punto medio de uno de los lados, ¿de acuerdo? Una de las aristas básicas, ¿no? Que le llamábamos antes, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablamos del apotema y no hablábamos antes del apotema? Puesto que nos va a servir para calcular el área lateral, ¿verdad? Pues este apotema coincide justamente con la altura de este triángulo, ¿vale? Entonces, y sabemos que el área de este triángulo es eh, base por altura partido por 2, ¿de acuerdo? Sería esta arista por la apotema, ¿vale? Partido por 2, ¿vale? Y si os fijáis, esta apotema, ¿vale? Con la mitad de esta arista básica, ¿verdad? Forma un triángulo rectángulo si también consideramos la altura, ¿de acuerdo? Entonces, bastante importante a la hora de aplicar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, se llama apotema a la altura de una cara lateral, ¿vale? Y el pie de la altura es este punto, ¿vale? Dice, ¿cuál es la relación entonces entre la altura, la apotema y la apotema de una base de una pirámide, ¿vale? Em, regular. Dice, la apotema, si lo veis aquí, apotema de la pirámide al cuadrado es igual a la apotema de la base al cuadrado más la altura al cuadrado, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí es aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, en lugar de llamarle la mitad, ¿no? La mitad de este lado, porque coincide, le llamamos apotema, ¿vale? Es la apotema de esta cara, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, en este caso, tenemos el pie de la altura, ¿vale? Que une la mitad de una de las bases, una de las aristas básicas, y a esto lo vamos a llamar apotema, ¿verdad? También es el apotema de la base, ¿de acuerdo? Entonces, apotema al cuadrado es igual. Apotema al cuadrado es hipotenusa al cuadrado igual altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a llamar tronco de pirámide también, y esto es bastante importante, digamos, al poliedro que resulta de aplicarle un corte a la pirámide, ¿vale? Por debajo del vértice o de la cúspide y por encima de la base, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, este cuerpo de aquí desaparece y tenemos una base, ¿vale? Un tronco de pirámide, ¿de acuerdo? La base permanece y esta base también va a ser paralela a la base mayor. Por tanto, estamos hablando de un prisma también, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área total de una pirámide? ¿De acuerdo? Esto es bastante importante. El área total, nosotros sabemos que va a ser el área lateral más el área de las bases. En este caso solo tenemos una base. El área lateral, como ya hemos dicho, ¿vale? Va a ser el área de uno de los triángulos por el número de triángulos, ¿vale? Entonces, va a ser el número de lados, ¿vale? Por el lado,
¿vale? O sea que estamos hablando del perímetro, ¿verdad? Número de lados por el lado, por esta apotema, ¿vale? Que es la altura del triángulo, partido por 2, ¿vale? Entonces, área lateral, perímetro de la base, que coincide también con este perímetro, por la apotema, ¿vale? Partido por 2, ¿vale? Entonces, esta fórmula nos la aprendemos también de memoria, sabemos que sale de aquí, ¿vale? Pero es área lateral, perímetro de la base por apotema, partido por 2, ¿vale? O un medio de perímetro de la base por la apotema. Y el área total, lo único que tenemos que hacer es al área lateral sumarle el área de la base, ¿vale? Entonces calculamos el área de este caso, en este hexágono. Y el volumen, ¿vale? ¿Cómo sería calcular el volumen? En este caso, eh, el volumen ya no puede ser área de la base por altura, ¿de acuerdo? Puesto que sería si fuera un prisma completo, ¿de acuerdo? Entonces se demuestra que dicho prisma, ¿vale? Está conformado por tres pirámides, ¿de acuerdo? O tres pirámides que tendrían el mismo volumen. Por tanto, el volumen de cualquier pirámide va a ser un tercio de área de la base por altura, ¿de acuerdo? No os olvidéis del tercio, es bastante importante, ¿vale? Un tercio de área de la base por la altura, ¿vale? Aquí tenéis un problema, ¿vale? En el que lo que hacemos, dice, calcula el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide recta cuya base es un cuadrado de 6 metros de lado y cuya altura es 4, ¿de acuerdo? Entonces, nos dan la base, que nos dice que es cuadrada, y nos da la altura, ¿vale? Que es 4. Nos da la base, que es cuadrada, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos que el área de la base va a ser lado al cuadrado, ¿verdad? Pues es un cuadrado, ¿vale? El perímetro de la base sería 4 veces el lado, ¿de acuerdo? Y el apotema es lo que tenemos que calcular. Nosotros sabemos que apotema al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que es la mitad de uno de los lados, o es la apotema de la base, más la altura al cuadrado, ¿vale? Eso viene de la fórmula anterior. Entonces, el apotema va a ser raíz de 25, que es 5. El perímetro de la base ya sabemos que es 4 por el lado, ¿verdad? El área lateral va a ser perímetro de base por apotema partido por 2, 60, ¿vale? Y el área de el área de la base sabemos que es un cuadrado, es lado al cuadrado 36. Por tanto, lado total, ¿vale? Va a ser la suma del lado de la base más el lado lateral, ¿de acuerdo? 96. El volumen, no os olvidéis que es un tercio del área de la base por la altura, ¿vale? Un tercio. Muy bien.